Nuestra confesión de fe. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Dile a tu hermano, a tu hermana, bienvenido a la casa de Cristo, bienvenido a la casa de Dios. Dile, vamos a recibir la palabra de Dios en esta preciosa mañana. Amén. Hoy tenemos por título, Animados por la fe. Hemos leído Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Versículos 6 al 10. Hermanos, mientras el Señor Jesús está obrando en nuestras vidas, hay un enemigo que siempre quiere desviarnos, quiere desconcentrarnos, quiere que perdamos enfoque de lo que es cierto y verdadero. La semana pasada hablamos un poco acerca de esto. En el día a día van a venir pruebas. Tenemos que entender que como creyentes vamos a pasar pruebas. Y les dije, todo el mundo pasa por pruebas, seas creyente o seas no creyente, vas a pasar por una prueba. Entonces uno dirá, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que si soy pasado por prueba delante de Dios, quien me aprueba es Dios mismo. Pero si estoy pasando pruebas en el mundo, así yo pueda vencer con mi fuerza, así yo pueda vencer con mi inteligencia, finalmente eso no me sirve de nada, porque nadie me está aprobando en el mundo. Hoy, mientras vamos a ver la palabra de Dios, continuamos con Tesalonicenses. Estamos en el tercer capítulo, estamos por terminar ya la primera carta de Pablo a la iglesia en Tesalónica. Tenemos que entender que nuestra fe en Cristo es puesto a prueba a lo largo de nuestra vida en la tierra. Sin embargo, las pruebas del día a día son para fortalecernos, son para que nos podamos levantar con más fuerza aún. Las pruebas que atravesamos es para despojarnos de lo antiguo y renovarnos día a día. Amén. Y dentro de estas pruebas, el tentador siempre está allí para querer hacernos caer. Hoy hemos leído esto y sale esta palabra, el tentador sale allí. Por eso recordemos siempre, nuestra vida de fe es una batalla espiritual. Y no pensemos que, por eso es que no voy a la iglesia porque sé que me va a empezar a suceder cosas. No piensen así. Va a haber lucha espiritual, quieran o no quieran. La pregunta es, ¿estás armado o no? Esa es la pregunta. De que va a haber lucha espiritual, va a haber lucha espiritual. Pero ¿con qué te estás armando? Eso es muy importante. No dices que no voy a la iglesia o de repente no me acerco mucho a las cosas de Dios porque sé que algo me va a pasar. Algo te va a pasar alejado de Dios igual. La pregunta es, ¿cómo te estás armando? ¿Con qué armadura te estás tú vistiendo todos los días? Es una lucha espiritual. Y si nosotros como hijo de Dios no entendemos que tenemos un enemigo, si nosotros como hijo de Dios no entendemos que hay una lucha espiritual, siempre vamos a ser engañados. El diablo lo que más va a querer quitarnos es el culto. Lo que el diablo más va a querer quitarnos es la iglesia. Lo que el diablo más va a querer quitarnos es nuestra vida de fe, es nuestro gozo en Cristo. Por eso estamos hoy reunidos acá para poder nuevamente confirmar nuestro gozo en Cristo Jesús. Si ustedes ven en 2 Corintios capítulo 11, versículo 14, 2 Corintios 11, 14, dice lo siguiente. Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. No piensen que el enemigo los va a tentar apareciéndoles como un ser feo, con dientes amarillos, cola de caballo, patas de cabra. Esto es Hollywood. El diablo no se aparece de esa manera. ¿Quién pues se va a querer acercar a un monstruo tan feo? Nadie, ¿no es cierto? Yo recuerdo, y ahí, claro, es normal que se creen estos tipos de fábulas o cuentos donde voy a cierto lugar y me dice, pastor, mira, tengo un cuarto allí donde nadie puede entrar, porque cada vez que en las noches hay un cuarto allí y se escucha que hay niños jugando en ese cuarto, ¿usted podría entrar a orar en ese cuarto, por favor? Me dice, yo le digo, claro que sí, yo puedo entrar, no hay ningún problema, pero quiero explicarte la realidad, ese no es el diablo. El diablo no te tienta de esa manera. Esos son tus propios pensamientos. Es lo que el mundo te ha hecho para que tú puedas creer que el diablo está allí. ¿Saben cómo te va a tentar el diablo? Se viste como ángel de luz. El diablo se va a vestir de cosas muy agradables, de cosas muy bonitas.
incluso de cosas muy inofensivas. Pero todo esto lo hace ¿para qué? Es para alejarnos de Dios. Todo esto lo hace es ¿para qué? Para que perdamos nuestra comunión, nuestra relación con el Padre Celestial. Y uno puede ver estas cosas y dice, pero no tiene nada de malo. Vamos a ver lo siguiente. Miren, Mateo 4, versículo 3. Mateo 4, versículo 3. Mateo 4, 3. Es Jesús que está ayunando 40 días, 40 noches. Jesús, nuestro Señor, está ayunando 40 días y dice lo siguiente, Mateo 4, 3. El tentador, nuevamente sale esa palabra, ¿no? El tentador se acercó y le propuso, si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. ¿Tiene algo de malo comerse un pan? No, no tiene nada de malo comerse un pan. Jesús en su tiempo también comió pan. Entonces uno podría decir, pero no tiene nada de malo, ¿no? Jesús tiene hambre, Él tiene todo el poder para convertir una piedra en pan, porque Él es Dios. ¿Ven cómo el diablo, por cosas pequeñas, nos quiere engañar? Que parecen inofensivos, no, pero no tiene nada de malo. Pero el trasfondo, ¿cuál es? Es que si Jesús accedía a eso, estaba obedeciendo la voz del diablo. Aunque parece inofensivo, es que no tiene nada de malo que haga esto, sí, pero si tú obedeces a eso, ¿qué estás haciendo? Estás obedeciendo la voz del enemigo. No sé si me estoy dejando entender, hermanos. El diablo no se va a vestir como un monstruo feo, no se va a parecer como estos demonios que aparecen en los videojuegos o en las películas. Eso es Hollywood. El diablo se va a querer vestir de cosas muy interesantes, muy llamativas. Pero finalmente, ¿cómo sé entonces que es el diablo? Porque te está alejando de Dios. Porque te está haciendo que te enfoques más en las cosas del mundo y no en las cosas espirituales. Miren, al diablo no le interesa quién eres. Al diablo no le interesa qué posición tengas, cuánto dinero tengas, qué títulos has podido obtener a lo largo de tu vida. No le importa dónde trabajas. Si ni siquiera este descarado se fue a querer tentar a Jesús nuestro Señor. Fíjense, hermanos, a veces pensamos, no, es que no es tan malo este pecado lo que voy a cometer. No, pues es algo simple nada más. Una vez que ustedes le abren esa puerta al enemigo, él siempre va a querer tentar por medio de eso. Y miren lo que dice 1 de Pedro 5, versículo 8. 1 de Pedro 5, versículo 8. Dice, su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Hay sonidos que nos pueden dar ánimo, ¿sí? Hay sonidos que cuando uno escucha, uno se alegra muchísimo, como por ejemplo cuando uno escucha la voz de su hijo o su hija, que está pequeñito y dice mamá, papá, uno se alegra al escuchar eso, ¿no? Pero como también hay sonidos que nos pueden asustar muchísimo, como hay sonidos que también nos pueden poner en pánico. Hay dolores o preocupaciones que muchas veces gritan en nuestra cabeza. Hay dolores internos que muchas veces son ensordecedores. Y eso es lo que el diablo muchas veces pone en el corazón de las iglesias, en el corazón de las personas. Miren, nos pasa, y muchas veces no se habla de esto, pero es importante tocarlo. Hay creyentes que atraviesan un dolor interno a pesar de que vienen a la iglesia. Hay creyentes que a pesar de haber estado muchos años en la fe, sienten preocupación que los llega a agobiar internamente. ¿Y quién está haciendo todo esto? Satanás. Porque finalmente si uno llega al tal punto donde está tan desesperado, tan agobiado por la preocupación, ¿qué es lo que uno llega a concluir? Si no conoce esto, llega a concluir, entonces Dios no me oye. Entonces Dios no me escucha. Entonces esto de ir a la iglesia no funciona, piensan. Eso es lo que el enemigo quiere hacernos creer. Como le digo, se viste así, se viste como ángel de luz. Algo tan interesante y uno mismo llega a ponerse una excusa. Estoy hablando por mí, hermanos. ¿Sí? Y es ahí cuando uno tiene que entender,
Esto es lo que el diablo sucio quiere que yo crea. Yo no le voy a creer a ese tentador. Porque la palabra de Dios a mí me dice otra cosa completamente. El enemigo lo que quiere hacer constantemente es desanimarnos para finalmente lograr alejarnos de nuestro Creador, alejarnos de Cristo. Y si vemos el capítulo de hoy, les animo a que lean todo el capítulo. En realidad, Pablo, si se dan cuenta, él no le tenía miedo a las aflicciones. Pablo no tenía miedo a las aflicciones. Pablo no le tenía miedo a las persecuciones. Pablo no le tenía miedo a que lo agarren a piedras. Eso no le tenía miedo Pablo. Él decía, para esto fui llamado en realidad. Fui llamado para pasar estos sufrimientos, estos dolores. Pero sí lo que Pablo le tenía temor, ¿saben lo que a Pablo sí le da preocupación? Es que los hermanos pierdan la fe y se vayan por el camino equivocado. Eso es muy interesante. Pablo tenía mucha fuerza espiritual y si a él lo amenazaban con meterlo preso, a él no le interesaba, méteme preso pues. Si a él le decían, mira, te vamos a matar a piedras, pues agarren piedras. No tenía miedo a estas cosas, Pablo. Pero cuando ustedes ven la carta en el capítulo 3, hay algo que sí él expresa, dice, estamos preocupados por esto. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que ustedes pierdan la fe y ustedes se desvíen de la fe. ¿Por qué es esto? Porque Pablo sabía muy bien que constantemente está trabajando para desviarlos es el enemigo, el tentador, Satanás. Él constantemente está tratando, maquinando para cómo hago esta semana para que esta persona, este hermano, no vaya a la iglesia. Algo voy a hacer para que este hermano, esta hermana pierda fe. Algo voy a hacer para que este hermano, esta hermana vea algo que no le gusta y después se desanime por completo de la iglesia. Es muy interesante esto. La pregunta es, amada iglesia, no se sorprendan si es que vienen sufrimientos. Eso va a suceder en nuestro día a día, va a suceder en nuestra vida cotidiana. Vamos a pasar estas cosas. ¿Sí? De repente se va a levantar a un momento alguna enfermedad en la familia. Eso puede pasar, no estamos libres de eso. De repente puede levantarse un accidente, no lo sabemos. Estas cosas llegan a suceder. Pero estas cosas no deben sorprendernos. Por el contrario, tengo que entender qué es lo que realmente es importante. Escuchen esto. ¿Cómo mantengo firme mi fe en medio de esa situación? ¿Amén? O sea, que se levanten situaciones adversas, dificultades, eso no debe sorprender, eso va a suceder. La pregunta es, ¿cómo mantengo firme mi fe en medio de esta situación? Eso es lo importante. Dile a tu hermano que está a tu lado, ¿cómo mantengo firme mi fe? Dile, ¿cómo mantengo firme mi fe en medio de esta situación? Lo importante es no ser engañado. No ser engañado. Miren, las cosas van a levantarse en el día a día. De repente son cosas pequeñas, de repente son cosas mínimas. Pero si no conozco el ámbito espiritual, puedo ser engañado. ¿Sí? Este mes vamos a tener una visita importante, una visita muy bonita de jóvenes adultos. Van a estar con nosotros, vienen desde Corea del Sur. Y como les cuento, no es cosa fácil traer un equipo de 15 personas desde tan lejos. Ellos viajan como 30 horas para llegar acá. Y van a estar acá compartiendo con nosotros. Ni siquiera, miren, piensen un poco en esto. Vienen viajando 30 horas para estar con nosotros. Cualquiera podría decir, voy a Perú, quiero conocer algo de Perú, ¿no? Quiero conocer de repente Machu Picchu, quiero conocer de repente Cusco. No tienen tiempo ellos para eso. Van a estar simplemente con nosotros entrenándonos. Y esta semana hablaba con el pastor que viene, que es amigo mío, el pastor Paul. Y justo el día domingo, estábamos saliendo después del almuerzo, estábamos regresando, y de un momento a otro, una mototaxi me cierra y ¡prá! Rompe todo la mascarilla del carro. Entonces, tranquilo, bajamos, conversamos, se solucionó. Ese mismo día por la noche, la remanente, mi hijita, se enferma
y le llega un cuadro muy fuerte de ataque a tal punto de que empieza a ahogarse, ¿no? Y ver a tu hija ahogarse no es cosa fácil, ¿no? Cosas como esta, uno dice, a cualquiera le puede desanimar. De repente esto no es lo que tengo que hacer. Y entonces, hace unos 2 días, hablé con el pastor el día viernes y me dice, ¿sabes qué? A mí también me están pasando cosas, me dice. Miren, en Corea del Sur y en Perú me están pasando cosas a los 2 pastores. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que si esto se lleva a cabo, va a haber un gran impacto en nuestro país. El diablo va a querer oponerse. No nos movemos, tranquilos. Nuestra fe tiene que permanecer firme en medio de la dificultad. Esa es la vida de fe, hermanos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo mantener mi fe en medio de esta situación? Tengo que convertirme en un discípulo de Cristo. Tengo que convertirme en un discípulo de Cristo. Tengo que llegar a ser un colaborador de Dios. Lo dice ahí en los primeros versículos de Primera de Tesalonicenses. Vamos a nuestras Biblias, vamos. Acompáñenme a Primera de Tesalonicenses. Vamos al capítulo 3. Vamos a leer los primeros versículos para entender esto. Miren, Primera de Tesalonicenses capítulo 3. Hemos leído del 6 al 10, pero vamos a leer los versículos 1, 2 y en adelante. Yo les voy a decir hasta dónde. Dice, por tanto, cuando ya no pudimos soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Así que enviamos a Timoteo, hermano nuestro, y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, con el fin de afianzarlos y animarlos en la fe, para que nadie fuera perturbado por estos sufrimientos. Ustedes mismos saben que se nos destinó para esto, pues cuando estábamos con ustedes les advertimos que íbamos a padecer sufrimientos, y así sucedió. Por eso cuando ya no pudo soportarlo más, mandé a Timoteo a indagar acerca de su fe, no fuera que el tentador los hubiera inducido a hacer lo malo y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Amén. Es el equipo de Pablo, están evangelizando. ¿Y qué hace allí? Envían a Timoteo a confirmar cómo está la iglesia en Tesalónica. No vaya a ser que se han desanimado, no vaya a ser que ellos por las aflicciones que vienen el día a día o por lo que nos pasa a nosotros, ellos pierdan ánimo. Timoteo, anda. ¿Y quién era Timoteo? Un discípulo. Timoteo estaba allí. Él veía todas estas cosas que estaba atravesando Pablo. Veía cómo lo perseguían, veía cómo lo criticaban, veía cómo lo golpeaban, veía cómo lo apresaban. Sin embargo, dentro de todo eso, ¿cómo estaba Timoteo? Firme en la fe. Es más, él estaba siendo enviado ¿para qué? Para dar ánimo y dar aliento a la iglesia en Tesalónica. Tengo que hacerme esta pregunta. ¿Qué debo hacer? Tengo que convertirme en un discípulo de Cristo. Tengo que llegar a ser un soldado de Cristo. Tengo que llegar a ser un guerrero de Cristo. El Señor desea eso para nuestras vidas. Amén. Dile a tu hermano, tenemos que ser discípulos de Cristo. Tenemos que ser discípulos de Cristo. Un colaborador de Dios, como dice Pablo, ¿no? ¿Qué es eso? Mire, un colaborador de Dios. Gloria al Señor. Primer punto, un discípulo con una misión. Un discípulo con una misión. El versículo 6 dice, ahora Timoteo acaba de volver de Tesalónica con buenas noticias de la fe y del amor de ustedes. Nos dice que conservan gratos recuerdos de nosotros y que tienen muchas ganas de vernos, tanto como nosotros a ustedes. Si Dios me ha llamado, me ha rescatado las tinieblas, ha hecho la obra de salvarme desde antes de la fundación del mundo, ¿qué creen ustedes? ¿Que eso es para nada? Dios me ha rescatado para que pueda llevar a cabo una misión. Dios me ha rescatado para que pueda llevar a cabo una misión. Si ustedes se ponen a ver la semana pasada, ¿qué vimos? Las pruebas de un creyente, ¿no es cierto? Las pruebas, aprobados y confiados por Dios. Si paso una prueba, ¿es para qué? Es para poder ser aprobado. ¿Cómo hemos llegado a terminar nuestra primaria? Porque pasamos los exámenes.
¿no es cierto? Sacamos notas aprobatorias. ¿Cómo llegamos a terminar la secundaria? Porque pasamos los exámenes, pasamos de año, cada año exámenes finales y luego pasamos al siguiente año. Si no pasábamos los exámenes, ¿podríamos pasar de año? No, no se puede. Entonces, si Dios está poniendo pruebas en mi vida ahora, sea con cualquier situación, la familia, la economía, la salud, cualquier situación que estoy siendo probado ahora, ¿es para qué? ¿Para que me quede del mismo estado? No, ¿es para qué? Es para poder avanzar, es para poder crecer. Y eso que conlleva que Dios me va a confiar una misión importante en mi vida. Y hermanos, no sé si ustedes han leído la historia de Jonás. Jonás, Dios le había dicho, anda a Nínive a predicar el evangelio. ¿Y qué dijo Jonás? No, Señor, no quiero. Ahora, si conocen la historia, sabrán. ¿Cómo llegó Jonás a Nínive? ¿Con un barco o por medio de un pez? ¿Se pudo escapar Jonás de Nínive o no? No pudo escaparse. La cosa es que llegó a Nínive. Pudo haber llegado a un crucero muy bonito, si tan solo hubiera obedecido, hubiera llegado a un crucero bien bonito, hubiera aterrizado en Nínive, muy bien, vamos a hacer la obra del Señor, pero como luchó con Dios y dijo, no, no quiero hacer esto, y empezó a decir, no, yo no voy a hacer esto, ¿qué hizo Dios? Hizo que un pez gigante se lo coma, y igual llegó ¿a dónde? A Nínive. ¿Eres hijo de Dios? Tienes una misión que cumplir. Amén. ¿Eres hija de Dios? Tienes una misión que cumplir. Mientras más te aleja de esa misión, créeme, más incómodo va a ser el viaje. ¿Cómo hubieran preferido ustedes viajar? Yo personalmente hubiera preferido estar en el barco, ¿no? Tranquilo, llegar en los días necesarios. Pero estar en en el estómago de un pez. Ahora apestado eso, ¿no? Pienso, si a veces tengo mis dos perros, a veces su boca les huele a pescado, apesta su boca cuando se acercan. Imagínense el estómago de un pez, lo incómodo que era, así, oscuro. Mientras más me alejo de la misión que Dios tiene para mí, más incómodo es el camino. Mientras más llego a entender que Dios tiene una misión para mi vida, mejor será el viaje. Amén. Pablo envía a Timoteo y Timoteo regresa al equipo de Pablo y le empieza a dar noticias del campo. Empieza a confirmar el campo. Hechos 1:8, Dios nos ha dicho claramente, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. El deseo de Dios es que llevemos el Evangelio al mundo entero. El día viernes, si no escuchó el mensaje, les animo a que escuchen el mensaje el día viernes. El Evangelio ha venido a mi vida para transformar mi vida. Amén. Si no siento que haya habido un cambio, si siento que no ha habido una transformación en mi vida, es porque tengo el Evangelio tan solo como un conocimiento. Tengo que experimentar el Evangelio en mi vida. Eso es la misión de un discípulo. Tengo que llegar a experimentar el Evangelio que transforma vidas. Amén. Y con esto es importante que entienda el segundo punto. Un discípulo que anima con su fe. Primer punto, un discípulo con una misión. Segundo punto, un discípulo que anima con su fe. Vamos a los versículos 7 y 8. Lean conmigo, por favor. 7 y 8 dice, por eso, hermanos, en medio de todas nuestras angustias y sufrimientos, ustedes nos han dado ánimo por su fe. Ahora sí que vivimos al saber que están firmes en el Señor. Amén. Miren, ¿cómo llegan a ser animados el equipo de Pablo cuando escuchan acerca de la fe de la iglesia en Tesalónica? Vivimos en una era donde es tan fácil llegar a volverse adicto a algo. Porque en estos tiempos incluso las redes sociales crean adicción. Incluso el TikTok o los videojuegos crean adicción. O sea, vivimos en esa época.
Entonces, cuando esto está sucediendo en la sociedad y sucede en la misma iglesia, empezamos a perder, ¿saben qué? Empezamos a perder ánimo. Pero la pregunta es, ¿con qué me voy a animar? Hebreos 11, versículo 1 dice, ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que no vemos. Lo vuelvo a repetir. ¿Qué es la fe? La fe es tener confianza en lo que esperamos y tener certeza de lo que no vemos. Mantener nuestra fe es poner nuestra confianza en lo que Dios tiene preparado para mi vida. Le dije, somos discípulos con una misión. Si tengo una misión, quiere decir que Dios ya tiene todo preparado para mi vida. Dile a tu hermano, Dios tiene todo preparado para ti. Dios tiene todo preparado para ti. Podemos animar a otros porque tenemos certeza de lo que Dios hará en nuestras vidas. Miren cómo Abraham es conocido como el padre de la fe. Si están siguiendo lo que hemos puesto como desafío este año, leer toda la Biblia. Este año hemos propuesto leer toda la Biblia en el año 2025. Estamos ya por Génesis 34, 35 por allí. ¿Ya? Pero esta semana hemos visto a Abraham. Y los que han leído a Abraham, se le conoce como el padre de la fe. ¿Ya? Pero llegó así de un día para otro. No. Cuando Dios llama a Abraham, le dice, ve a la tierra que te voy a mostrar. ¿A dónde va Abraham? No va a la tierra que le mostraba, se va a Egipto. Y encima hace que su esposa mienta. Le dice, dile que tú eres mi hermana, no va a ser que me maten. Pero es tan bonita, le dice, dile que tú eres mi hermana. O sea, Abraham tuvo sus fallas también. Pero finalmente, ¿por qué Abraham es conocido como un hombre de Dios? ¿Por qué es conocido como el padre de la fe? Porque finalmente le creyó a Dios. A pesar de sus debilidades, llegó a creerle a Dios. Dios no está diciendo que seamos los más perfectos. Dios lo que quiere es que creamos en Él. Eso hace que mi ánimo y el ánimo de otros empiece a crecer. Tan solo a ver tu fe me da mucho ánimo. Miren lo que dice Marcos 11, del 22 al 24. Marcos 11, del 22 al 24 dice, tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda en el corazón de lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Marcos 11, del 22 al 23. Dice, si ustedes logran decir esto con fe, si tú le dices a este monte, quítate de allí, tírate al mar, y no guardan ningún tipo de duda en su corazón, va a suceder esto. Entonces uno dice, pero yo pido a Dios, yo le clamo a Él día y noche. Espera que tu respuesta viene entonces. Si tú realmente dices, yo creo en Dios, yo le pido al Señor con toda mi fe, espera que tu respuesta está en camino. Amén. Este año vamos a pedir a Dios títulos de oración que van conforme a su corazón y vamos a pedir creyendo en el poder de Dios. Amén. Si algún problema se está levantando en tu vida, pide con fe y verás que Dios va a levantar una obra en ti. No hay que dudar, está en la palabra del Señor. Lucas 7, versículo 9. Mira lo que dice Lucas 7, versículo 9. Al oírlo Jesús se asombró de él y volviéndose a la multitud que lo seguía comentó, les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. La fe de un centurión, la fe de uno que no era judío, llega a asombrar a nuestro Señor Jesús. Hermanos, ¿cuántos de ustedes o cuántos de nosotros realmente podemos llegar a asombrar a Jesús con nuestra fe? Pensemos en esto. Porcentaje. ¿Qué tanto realmente le estoy creyendo a Dios? O de repente más es la incredulidad que está reinando en mi vida. Hermanos, si tan solo podemos pedir con fe, como dijo Jesús y como dice la alabanza,
si tuviera fe como un granito de mostaza. Es que si tan solo aunque sea un pequeñito grano de mostaza, podría mover montes enteros. Discípulo con una misión, discípulo que anima con su fe. Aquí no está hablando tanto de las cosas materiales, está hablando de cuánto le estoy creyendo a Dios. Que nuestro Padre Celestial se complazca con nuestra fe, a pesar de las dificultades que podamos atravesar, que nuestra fe se mantenga firme en Cristo Jesús. Tercero, un discípulo agradecido. Un discípulo agradecido. Vamos a versículos 9 y 10. Dice, ¿cómo podemos agradecer bastante a nuestro Dios por ustedes y por toda la alegría que nos han proporcionado delante de Él? Día y noche les suplicamos que nos permita verlos de nuevo para suplir lo que falta en su fe. Amén. ¿Cómo podemos darle gracias a Dios? ¿Cómo puedo realmente estar agradecido delante del Señor? Recordemos todas las respuestas que Dios nos ha dado este año. Siempre tenemos que estar agradecidos delante de Dios, pero ojo, escúcheme bien, no solamente de pensamiento, sino realmente mostrar el agradecimiento delante de Dios. Este año vamos a seguir levantando nuestro amor por la iglesia. Amén. Tenemos que amar la iglesia que Dios nos ha dado. Cuando empezamos a amar la iglesia que Dios nos ha dado, estamos mostrando nuestro agradecimiento delante de Dios. Hermanos, vienen personas aquí de muy lejos. Hoy se levantó, los remanentes, los pequeños se levantaron a las 6 de la mañana. Me escribieron, pastor, buenos días, ¿cómo está? Hoy día vamos a dar el culto. ¿Por qué? Porque vienen desde Huaral, vienen desde 1:30. Y encima vienen apachurrados en un carrito pequeño. Son como 7 que entran en un solo carrito pequeño. Están allí entrando y llegan acá y de repente llegan cansados por el viaje. ¿Pero qué están haciendo? Están mostrando su agradecimiento. Dios da recompensa a esto. Imagínense, si nosotros siendo humanos, siendo personas con debilidades, sabemos estar agradecidos, ¿cuánto más Dios que ve esto? Sé que hay personas acá que de repente han trabajado toda la noche ayer y que podrían estar descansando en su camita ahorita, pero están acá dando el culto a Dios. ¿Qué están mostrando? Están mostrando su agradecimiento. Hermanos, lo que ustedes hacen delante de Dios, a Dios le agrada. Dar culto, ustedes podrían estar haciendo muchas cosas. Podrían estar en la playa quizás, podrían estar en casa preparando un rico almuerzo, podría estar viendo televisión con una limonada helada de repente, pero esto de aquí, dar culto a Dios, estamos diciéndole gracias, Padre Celestial. Dar culto a Dios, estamos siendo agradecidos. Dar culto a Dios, ¿qué le estamos diciendo al enemigo? Enemigo, no pudiste conmigo. No vas a poder conmigo. Yo estoy delante de Cristo, nada más. Un discípulo con una misión, un discípulo que anima con su fe y un discípulo agradecido. Concluyo con esto. Hemos hablado de fe, pero recuerdan que la fe se pone en práctica con la oración. Amén. Dice el versículo 11, aquí Pablo está orando, versículo 11, 12 y 13. Dice que el Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesús nos preparen el camino para ir a verlos. Que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros y a todos tal como nosotros los amamos a ustedes. Que los fortalezca interiormente para que cuando nuestro Señor Jesús venga con todos los que han creído en Él, la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Dios y Padre. Hermanos, cada vez que me sienta afligido por alguna prueba que estoy atravesando, cada vez que siento que me estoy enfriando espiritualmente, recuerda, ora delante de Dios, humíllate delante de Dios, dobla rodillas delante de Él. Es la mejor ayuda que tengo. Va a haber momentos en los cuales nadie me va a querer ayudar. Va a haber momentos en los cuales nadie me va a llamar. A nadie le va a interesar cómo estoy. Va a suceder esto. Va a pasar esto. Vamos a sentirnos solos, pero en ese momento, ¿qué tenemos que recordar? Jehová es mi ayuda. Jehová es mi fortaleza. Cristo es mi pronto socorro.
Y cuando yo experimento eso, ¿qué sucede? Mi corazón se llena de amor. Entonces tengo que recordar, soy un hijo de Dios. Allí se pone en práctica mi fe. Mi amor por el Evangelio, mi amor por la iglesia va creciendo cuanto más entro en oración. Cuanto más pongo en mi corazón la iglesia, cuanto más pongo en mi corazón el Evangelio, eso va a ir creciendo. Les recuerdo otra vez, el Evangelio vino a transformar nuestras vidas. Amén. El Evangelio está aquí, ¿para qué? Para transformar completamente mi vida. Pero ¿cómo experimento esto? En oración. Tengo que tener un tiempo de oración delante de Dios. Así sea 5 minutos. Así sea solamente 2 minutos. Pero que esos 2 minutos son tan profundos, verán que va a haber un cambio en sus vidas. Esta semana estuvimos en el campo con mi hermano Gerardo el día viernes. Por cierto, oremos mucho porque como iglesia estamos tratando de hacer todo lo posible para dar escuela de verano gratuito para la región de Márquez. Y ya están registrados como 45 alumnos más o menos allí. Y todos los lunes, miércoles y viernes está mi hermano Gerardo trabajando duro con el fútbol, tenis, ping-pong. Está haciendo varios talleres allí. Y en esos momentos el hermano que fui a visitarlo me dice, pastor, ore por favor por los niños. Y hermanos, es tan precioso ver los niños cómo oran, porque oran con una sinceridad tan genuina. Vamos a orar, le digo a los niños. Y los niños lo primero que hacen es esto. Levantan la mano y cierran los ojitos. ¿Quién le enseñó eso? Porque son de padres no creyentes. ¿Quién le enseñó eso? Es su respuesta natural a su Padre Celestial. Pero cuando vamos creciendo perdemos esto. Y eso es como que nos da vergüenza incluso orar. O a veces como que, ay, no sé qué decirle a Dios. Ay, no sé cómo hablarle a Dios. Tenemos que restaurar nuestra relación con el Padre. Amén. En oración. Tal como cuando hablamos con una persona cercana, con un amigo, cuando hablamos con un papá o una mamá, le contamos todo. Yo le cuento todo a Dios. Todo lo que no está bien aquí, Señor, le digo, cámbiame por favor. Todo lo que aquí me quiera afligir, Señor, apacigua mis pensamientos. No dejes que la ira gane, no dejes que los pensamientos equivocados ganen. Y cuando termino tan fortalecido. Es lo que Pablo está diciendo. Pablo está orando ahí por la iglesia en Tesalónica. Por esta oración, hermanos, vamos a mantenernos en santidad porque Cristo viene. Cristo va a regresar nuevamente. Amén. Somos evidencia de esto. El hecho de que hay iglesia, el hecho de que la iglesia se está reuniendo, quiere decir que Cristo regresa nuevamente. Y cuando Él venga, ¿cómo nos va a encontrar? Dice, delante de Dios tenemos que estar intachables. ¿Y cómo vamos a lograr eso si somos tan débiles? ¿Cómo vamos a lograr eso si a veces fallamos? Por medio del poder de la oración. Por medio del poder de la oración en Cristo Jesús. Amén. Recordemos esto esta semana. Animados por la fe. El diablo siempre va a querer desviarnos, va a querer distraernos. No hay que permitirlo. ¿Por qué? Porque somos discípulos con una misión. Somos discípulos que animan con su fe. Y somos discípulos que siempre están agradecidos. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias por la palabra que hoy nos das. Señor, que este mensaje se cumpla día tras día durante esta semana. Que podamos levantarnos como discípulos que tienen y cumplen la misión de llevar este evangelio hasta lo último de la tierra. Que podamos animarnos mutuamente por medio de la fe que tenemos en Cristo Jesús. Y que podamos ser discípulos que siempre están agradecidos. No queremos ser unos más de la multitud. Queremos ser discípulos que lo dan todo para Cristo Jesús. Te damos toda la gloria. En el nombre de Jesús te oramos. Amén.